Imagina que vas caminando tranquilo por la calle y tropiezas, te golpeas la cabeza, te mareas un poco y por precaución decides ir al hospital. En cuestión de horas, los médicos no solo descartan una conmoción, descubren que en lo profundo de tu cerebro se esconde algo mucho peor. Un mal silencioso. Una bomba de tiempo. Y tú ni siquiera lo sabías. La medicina moderna ha salvado millones de vidas, pero algunas de sus victorias más impresionantes no sucedieron por diagnósticos brillantes ni por años de investigación. Ocurrieron por pura casualidad. Una caída absurda, un bostezo sin importancia, un dolor de muela que parecía normal. Eventos cotidianos que terminaron revelando enfermedades mortales que acechaban en silencio, esperando el momento perfecto para atacar. Y si en este mismo instante algo dentro de ti ya está fallando, un accidente, un mal paso, una simple visita al médico para que se revele, lo que estás a punto de ver no es ficción. Son historias reales, casos documentados donde el fin estaba cerca, y fue la suerte, el instinto o el error, lo que la puso en evidencia. Personas comunes, como tú, que iban por la vida sin saber que llevaban dentro un mal invisible. Hoy te contaré 7 momentos en los que los médicos descubrieron enfermedades mortales por accidente. Y créeme, después de este video, nunca más volverás a ignorar una señal de tu cuerpo. Caso 1. El bache que reveló un tumor cerebral. Tenía solo 16 años. Era un chico activo, sano, sin historial médico preocupante, sin dolores de cabeza, sin mareo, sin nada. Hasta que una tarde cualquiera, mientras volvía del colegio en su bicicleta, pasó por un bache profundo. El golpe fue fuerte. Cayó de costado y su cabeza rebotó contra el pavimento. Se levantó por instinto, pero al llegar a casa se sintió raro, mareado, aturdido, con una leve náusea. Sus padres, preocupados, lo llevaron a emergencias para descartar una conmoción cerebral. Lo que ocurrió después, nadie lo vio venir. En la tomografía de rutina, el médico frunció el ceño. Volvió a revisar la imagen, llamó a un segundo especialista, luego a un tercero. Allí estaba, oculto, silencioso, letal. Un glioblastoma multiforme, un tumor cerebral, invasivo, y que ya había comenzado a extenderse sin dar señales visibles. El bache no le causó el tumor, pero fue el detonante que permitió descubrirlo justo a tiempo. Lo que parecía una caída sin importancia, un accidente típico de adolescente, terminó salvándole la vida. Porque de no haberse golpeado, de no haberse hecho esa tomografía, probablemente hubiera pasado a mejor vida en menos de 6 meses, sin saber nunca por qué. Este caso conmocionó a los médicos, no solo por el hallazgo, sino por la paradoja. La misma caída que pudo ser el fin, fue la que lo salvó. Es una historia que te obliga a preguntarte, ¿cuántas veces ignoramos pequeñas señales del cuerpo pensando que no son nada? ¿Cuántas personas caminan hoy con una bomba en la cabeza, sin tener ni la menor idea? Y lo más inquietante, ¿y si tú eres una de ellas? Caso 2. El bostezo que salvó su vida. Era de noche, una más entre tantas. Ella estaba en la sala de su casa, viendo una película aburrida, cuando sin pensarlo bostezó. Uno de esos bostezos largos intensos, donde todo el rostro se estira. Pero algo fue distinto esta vez. Sintió un crujido extraño en la mandíbula, seguido de un pinchazo agudo en la parte posterior de la cabeza. Era solo un segundo, pero fue suficiente para que el miedo se colara. A la mañana siguiente el dolor persistía. No era insoportable, pero tampoco normal. Algo dentro le decía que fuera al médico. Y fue. No porque creyera que era grave, sino porque algo no se sentía bien. El doctor, por precaución, ordenó una resonancia. Y ahí estaba, oculto entre sombras como una serpiente enroscada esperando atacar, un aneurisma cerebral. Una dilatación letal en una arteria. A punto de reventar. Un final súbito, silencioso, inminente. Un pequeño estallido del líquido vital en el cerebro, y sería el fin. Pero no se había roto aún, no todavía. El crujido que sintió al bostezar no fue casualidad. Fue una advertencia, una microtensión que presionó justo sobre el aneurisma, generando esa punzada. Y gracias a eso, los médicos lo descubrieron antes de que explotara. Si no hubiera bostezado, si no hubiera prestado atención, si no hubiera escuchado esa pequeña alarma interna, probablemente habría pasado a mejor vida mientras dormía. Este caso fue documentado con asombro en revistas médicas, porque no se trataba solo de una condición médica peligrosa. Se trataba de una mujer sana, joven, sin antecedentes, sin síntomas aparentes, y lo más escalofriante, una simple acción involuntaria, un bostezo,
fue lo que hizo visible lo invisible. Así de frágil es la línea entre la vida y el más allá. Y así de vital es aprender a escuchar cada señal del cuerpo, por más absurda que parezca. Caso 3. El esguince que reveló un cáncer óseo silencioso. Era una tarde cualquiera. Lucas, 14 años, fanático del fútbol, corría como siempre en el parque con sus amigos. Una jugada mal calculada, un giro forzado, y su tobillo colapsó. Dolor, hinchazón, cojeaba, nada fuera de lo común, o eso pensaban. Sus padres lo llevaron al hospital para confirmar lo obvio. Un esguince. Le tomaron una radiografía. El técnico miró la imagen, y algo no cuadraba. No era el tobillo, era la tibia, y no se veía normal. Llamaron a un ortopedista, luego a un oncólogo, pidieron más exámenes, y entonces llegó la verdad. Fría, inesperada, devastadora. Lucas tenía un osteosarcoma, un cáncer agresivo de hueso, una enfermedad que estaba creciendo en silencio, sin síntomas evidentes, mientras él seguía jugando, corriendo, riendo, sin saber que su pierna estaba siendo devorada desde dentro. El esguince no causó el tumor, pero fue la llave que abrió la puerta al descubrimiento. De no haber sido por esa caída, de no haberse hecho esa radiografía, Lucas hubiera seguido meses sin saber nada, hasta que el dolor apareciera, cuando ya fuera demasiado tarde, cuando el cáncer ya se hubiera extendido, cuando la pierna o incluso su vida ya no pudieran salvarse. Pero llegaron a tiempo, lo operaron, hizo sus respectivos tratamientos, perdió cabello, peso, fuerza, pero no perdió la batalla. Y todo gracias a una lesión menor. Un accidente tonto, una caída que parecía una mala suerte, pero terminó siendo una segunda oportunidad. Este caso le dio la vuelta al mundo médico, porque no se trató de un error, se trató de un aviso camuflado, un tropiezo que lo empujó a la vida, no al más allá. Y nos deja una lección brutal. A veces, lo que más maldices es lo que más te salva. Caso 4. El tatuaje que encendió una alerta mortal. Él tenía 28 años. Artista, rebelde, un espíritu libre, decidió hacerse un tatuaje grande, en la parte superior del brazo, un lobo, símbolo de fuerza, libertad, supervivencia. La sesión duró horas, dolió, como cualquier tatuaje, nada fuera de lo normal. Pero días después, algo empezó a ir mal. La piel se enrojeció, se inflamó. El brazo dolía más de lo habitual. Pensó que era una infección por la tinta, o tal vez una alergia. Fue al médico por puro descarte, sin imaginar lo que le iban a decir. Le hicieron análisis, biopsia, estudios más profundos. El enrojecimiento, la inflamación, la hinchazón persistente, no venían del tatuaje. Era su sistema inmunológico gritando desesperadamente. La causa, linfoma de Hodgkin, un tipo de cáncer en el sistema linfático, un enemigo silencioso que llevaba meses, tal vez años creciendo por dentro, y el tatuaje, al estimular sus ganglios linfáticos, activó la reacción que lo delató. Irónicamente, no fue la tinta la que lo puso en apuros, fue la tinta la que le salvó la vida. El cuerpo reaccionó al trauma del tatuaje porque ya estaba débil, ya estaba infectado desde adentro. Los médicos explicaron que, si no se hubiera hecho ese tatuaje, el linfoma habría seguido su curso sin interrupciones, camuflado como fatiga, sudoraciones nocturnas o malestares leves. Pero ese dibujo, esa imagen, ese lobo, terminó convirtiéndose en su símbolo de resurrección. Porque no solo marcó su piel, marcó el momento en que se enteró que algo dentro de él estaba mal, y que aún estaba a tiempo de luchar. Este caso fue tan extraño como revelador, porque nos obliga a ver que a veces, lo que juzgamos como peligroso es lo que termina protegiéndonos. Y nos deja una pregunta que golpea fuerte. ¿Qué otras señales en nuestro cuerpo estamos ignorando, porque creemos que ya sabemos de qué se trata? Caso 5. El chequeo de rutina que destapó un corazón al borde del colapso. Ella tenía 35 años, madre de 2 niños, activa, sonriente, el tipo de persona que todos consideran saludable. No fumaba, no tomaba, comía bien, hacía ejercicio, todo parecía estar en orden. Un día, su empresa le exige un examen médico de rutina para renovar su póliza de seguro, y aunque estaba ocupada, cansada y sin ánimos, fue, porque mejor prevenir que lamentar, pensó. Lo que no sabía era que esa frase iba a tomar un significado completamente distinto. Todo iba bien, hasta que el cardiólogo notó algo, un pequeño murmullo, un sonido raro en el estetoscopio. Ordenó un ecocardiograma, luego una resonancia. Y entonces llegó el golpe. Cardiomiopatía hipertrófica obstructiva.
Una enfermedad hereditaria rara que hace que el corazón se vuelva grueso, duro e inflexible. Una condición que ha provocado muerte súbita en atletas jóvenes, personas aparentemente sanas, sin un solo síntoma previo. El tipo de enfermedad fulminante. Los médicos quedaron en shock. Ella estaba a solo semanas de un infarto fulminante. Un simple susto, una subida de presión, o incluso una noche intensa de sueño, y su corazón podría haberse detenido para siempre. Pero no ocurrió, porque fue a ese examen, porque dijo sí al chequeo que pensaba evitar, porque la rutina, esa que todos subestimamos, le regaló una segunda oportunidad. La operaron, le colocaron un desfibrilador implantable. Hoy sigue viva, activa, abrazando a sus hijos, gracias a una cita médica que casi reprograma. Este caso fue profundamente citado por cardiólogos alrededor del mundo, porque demuestra que las enfermedades más letales no siempre dan señales. A veces se esconden debajo de una sonrisa, de una apariencia sana, de una vida aparentemente perfecta. Y la enseñanza es brutal. No esperes a sentirte mal para ir al médico, porque puede que cuando lo hagas, ya sea demasiado tarde. Caso 6. El dolor de muela que escondía algo aterrador. Tenía solo 9 años. Un niño alegre, curioso, con toda la energía del mundo. Un día, comenzó a quejarse de un dolor persistente en la encía. Sus padres pensaron que era lo típico, una caries, un diente flojo, un absceso, algo simple, algo común. Lo llevaron al dentista, sin prisa, sin miedo, solo para que le recetara un antibiótico. Pero el dentista era meticuloso. Miró, tocó, observó el sangrado, el color pálido de las encías, la inflamación que no cuadraba. Y algo dentro de él le dijo, esto no es normal. Pidió un análisis de sangre, y luego, el mundo se detuvo. Leucemia linfoblástica aguda. Cáncer en la sangre. Una enfermedad devastadora, letal, que ya estaba alterando la médula ósea del niño y debilitando su sistema inmunológico, incluso antes de que él sintiera el más mínimo malestar general. El dolor de muela no era el problema. Era solo una puerta abierta, un síntoma superficial de una batalla interna mucho más feroz. Los oncólogos confirmaron que el cáncer estaba en una etapa temprana, pero sin ese dolor dental, jamás lo hubieran detectado tan pronto. Y en niños cada semana de ventaja, es la diferencia entre la vida y el pasar a mejor vida. Empezó el tratamiento de inmediato. Quimioterapia, internamientos, perdió cabello, peso, días de escuela, pero no perdió su oportunidad de vivir. El dentista fue quien lo salvó, el que miró más allá de lo evidente, el que no se conformó con un diagnóstico fácil. Y gracias a él, un dolor de muela se convirtió en una sentencia de vida. Este caso estremeció a la comunidad pediátrica, porque es el ejemplo perfecto de cómo el cuerpo grita desde cualquier rincón. A veces no lo hace con fiebre ni convulsiones, a veces solo lo hace con un diente que no deja de molestar. Y nos recuerda algo que nunca debemos olvidar. Cuando se trata de un niño, ningún síntoma es pequeño, porque incluso el más inocente puede esconder lo impensable. Caso 7. El mareo en un elevador que cambió su destino. Era un ejecutivo ocupado, siempre con prisa, siempre apurado. Ese día, como todos, se subió al ascensor del edificio rumbo al piso 12. Pero a medio trayecto, algo ocurrió. Un mareo repentino, un zumbido en el oído, una fuerte desorientación. Pensó que era estrés, que no había desayunado, que estaba cansado. Pero el malestar persistió, le pasó otra vez, y otra, siempre en espacios cerrados, siempre con movimientos verticales. Decidió consultar a un otorrino. Nada anormal en los oídos, en la audición o el equilibrio, pero ese médico no se detuvo ahí. Solicitó una resonancia magnética para descartar trastornos neurológicos. Y fue entonces que lo vieron. Pequeño, escondido detrás del oído interno presionando el nervio vestibular. Un schwannoma acústico. Un tumor benigno pero con un potencial devastador. Si no se intervenía, podía causar sordera, parálisis facial, incluso muerte súbita por presión intracraneal. El ascensor no lo enfermó. Lo reveló. El cambio de presión, la vibración, el desplazamiento vertical, todo eso agitó un punto exacto en su oído interno, que puso en evidencia lo que hasta entonces había pasado inadvertido. Gracias a esa señal, a ese mareo tonto, pudo operarse a tiempo, y salvar su audición, y su vida. Este caso es uno de los más extraños registrados en neurología clínica, porque nos muestra que no siempre el cuerpo avisa con dolor. A veces avisa con una sensación que descartamos, con algo que atribuimos al cansancio o al momento.
Pero el cuerpo siempre habla. El problema es que casi nunca escuchamos. 7 personas, 7 historias reales, 7 diagnósticos que no llegaron por ciencia, sino por casualidad. Una caída, un bostezo, un tatuaje, un chequeo rutinario, un diente molesto, un elevador. Y una sola conclusión poderosa. Nunca ignores las señales de tu cuerpo. Lo que parece pequeño, ridículo, insignificante, o podría ser el único aviso antes del desastre. ¿Y tú? ¿Cuántas veces has sentido algo raro y lo has dejado pasar? Hoy puede ser el día en que decidas prestarle atención, y quizás eso te salve la vida. Si este video te impactó, dale like, compártelo y sobre todo, suscríbete. Subimos contenido que no solo informa, te hace pensar, te hace reaccionar, y a veces, te puede salvar. Nos vemos en el próximo video, y recuerda, escucha a tu cuerpo, siempre.